Hay gente que me escucha con auriculares de la Renfe. Pero hijo de puta, ¿tú quién te crees que eres? O sea, vamos a... JVC mínimo para escuchar... JVC mínimo. Me llamo Juan Flores y soy podcaster. Yo de verdad estoy todo el día podcast. Solo un verdadero podcaster sabe decir podcast. Si no estoy haciendo podcast, que es muy difícil, estoy escuchando podcast. Yo me meto a Spotify y yo paso de la música. Ariana Grande, me da igual, el descubrimiento semanal a mí me suda la polla. Yo me meto a Spotify y escucho la órbita de Endor. Spotify, órbita de Endor. Mi madre me decía, Juan, es que no te callas ni debajo del agua, ¿eh? Y es verdad, o sea, yo podría grabar un podcast de debajo del agua. No me callo. Hola, buenas a todos. Ingenio. Aquí donde me ves, desde los 16 haciendo podcast. Yo fui pionero en España del podcasting. ¿Y ahora qué pasa? Ahora está de moda. Ahora todo el mundo se sube al tren del podcast. Ahora tú haces un podcast y por saber un poco de redes sociales ya ganas 2.000, 3.000, 4.000 escuchas. ¿Y los famosetes qué pasa? Todos los famosetes tienen que tener su propio podcast. Por ser famoso ya tienes que tener un podcast. No me parece bien. Que sepas que tus 10.000 o tus 50.000 escuchas son por quién eres y no por lo que dices. Los podcasters siempre trabajamos en soledad, siempre, y aunque parezca mentira, es muy difícil trabajar solo en casa. Es muy duro. Una vez me dijeron, vístete como lo que quieras ser. Así que eso hice. El Palacio de Odín, sobre historia y mitología. El Notas, sobre música. Belén Rueda, yo también, sobre cine. Mr. Wonderful, sobre superación personal y coaching. Ponle pelotas, sobre el deporte rey, el fútbol. Pilla un rebote, sobre NBA. Mi sueño, trabajar en la SER. O sea, yo hago podcast, pero el sueño de todo podcaster es acabar en la SER, que no te engañen. En la puta SER. Yo cada día le hablo al micrófono sabiendo que lo que yo diga va a llegar a cientos o miles o cientos de miles de personas. Y es mucha responsabilidad. Yo vivo bajo presión, pero yo aguanto. Hay que aguantar, ¿no? Comunicador se nace. Creando, grabando, editando, podcasteando al fin y al cabo.